¿Cómo debe ver la política un cristiano? A continuación, vamos a responder esta pregunta. Puedes descubrir más respuestas en nuestro sitio web. Si hay algo que encienda la chispa para un debate espontáneo o una discusión abierta, es una discusión sobre política, aún entre creyentes. Como seguidores de Cristo, ¿cuál debe ser nuestra actitud y nuestra participación en la política? Se ha dicho que la religión y la política no se mezclan. Pero, ¿es realmente cierto? ¿Podemos tener opiniones políticas fuera de las consideraciones de nuestra fe cristiana? La respuesta es no, no podemos. La Biblia nos da dos verdades en cuanto a nuestra actitud hacia la política y el gobierno. La primera verdad es que la voluntad de Dios impregna y reemplaza cada aspecto de nuestra vida. La voluntad de Dios es lo que tiene prioridad sobre todo y todos. Los planes y propósitos de Dios están prefijados, y su voluntad es inviolable. Lo que Él se ha propuesto, lo llevará a cabo, y ningún gobierno puede frustrar su voluntad. De hecho, es Dios quien quita reyes y pone reyes. Que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y se lo da a quien le place. Una clara comprensión de esta verdad nos ayudará a ver que la política es meramente un método que Dios usa para llevar a cabo su voluntad. Aunque hombres perversos abusen de su poder político, utilizándolo para el mal, Dios lo usa para bien. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. En segundo lugar, debemos estar conscientes del hecho de que nuestro gobierno no puede salvarnos. Solo Dios lo puede hacer. Nunca leemos en el Nuevo Testamento que Jesús, o cualquiera de los apóstoles, invirtiera ni tiempo ni energía, enseñando a los creyentes sobre cómo reformar, por medio del gobierno al mundo pagano de su idolatría, inmoralidad y prácticas corruptas. Los apóstoles jamás instaron a los creyentes a demostrar desobediencia civil, para protestar contra las injustas leyes o los regímenes brutales del Imperio Romano. En cambio, los apóstoles les ordenaron a los cristianos del primer siglo, así como a nosotros hoy, proclamar el Evangelio y vivir vidas que den una clara evidencia del poder transformador del Evangelio. No hay duda de que nuestra responsabilidad para con el gobierno es obedecer las leyes y ser buenos ciudadanos. Dios ha establecido toda autoridad, y lo hace para nuestro beneficio. Sométanse, por causa del Señor, a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Pablo nos dice en Romanos 13 del 1 al 8 que la responsabilidad del gobierno es gobernar con autoridad sobre nosotros. Esperamos que para nuestro bien, para recaudar los impuestos y guardar la paz. Donde tenemos voz y podemos elegir a nuestros líderes, debemos ejercer ese derecho por medio de la votación por aquellos cuyas perspectivas se asemejen más a las nuestras. Uno de los grandes engaños de Satanás es que pongamos nuestra confianza para la moralidad cultural y vida piadosa en las manos de políticos y funcionarios gubernamentales. La esperanza nacional de un cambio no se encuentra en la clase dominante de ningún país. La Iglesia ha cometido un error si piensa que es trabajo de los políticos el defender, difundir y guardar las verdades bíblicas y los valores cristianos. El objetivo de la Iglesia, de acuerdo al propósito de Dios, no se encuentra en el activismo político. En ninguna parte de la Escritura se nos ordena invertir nuestra energía, nuestro tiempo o nuestro dinero en los asuntos gubernamentales. Nuestra misión radica no en cambiar a la nación a través de reformas políticas, sino en cambiar los corazones a través de la palabra de Dios. Cuando los creyentes piensan que el crecimiento y la influencia de Cristo puede de alguna manera ser aliada de la política gubernamental, corrompen la misión de la Iglesia. Nuestro mandato cristiano es propagar el Evangelio de Jesucristo y predicar en contra del pecado de nuestra era. Solo cuando los corazones de los individuos en una cultura sean cambiados por Cristo, esa cultura comenzará a reflejar el cambio. Los creyentes a través de los siglos han vivido, y aún florecido, bajo gobiernos antagonistas, represivos y paganos. Esto era especialmente cierto con los creyentes de los primeros siglos, quienes bajo despiadados regímenes políticos, mantenían su fe bajo una enorme tensión cultural. Ellos entendían que eran ellos, y no sus gobiernos, quienes eran la luz del mundo y la sal de la tierra. Ellos se adherían a la enseñanza de Pablo de obedecer a sus autoridades gubernamentales, y aún honrarlos, respetarlos y orar por ellos. Aún más importante, es que ellos entendían que, como creyentes,
Su esperanza residía en la protección que solo Dios provee. La misma verdad se aplica a nosotros en la actualidad. Cuando seguimos las enseñanzas de las Escrituras, nos volvemos la luz del mundo, como Dios nos diseñó para llegar a ser. Las entidades políticas no son la salvación del mundo. La salvación de toda la humanidad ha sido manifestada en Jesucristo. Dios sabía que nuestro mundo necesitaba ser salvado, aún mucho antes que cualquier gobierno nacionalista se hubiera formado. Él le demostró al mundo que la redención no podía lograrse a través del poder del hombre, su poder militar, su poderío económico o su política. La paz mental, la alegría, la esperanza y el gozo y la salvación de la humanidad se logra solo a través de su obra de fe, amor y gracia. En nuestro sitio web podrás encontrar respuestas más completas a esta y muchas otras preguntas. Si esta respuesta te fue de ayuda, no olvides suscribirte para seguir al tanto de nuestro contenido.